¡Atención! Que va a empezar el Gran Premio de Hungría. Mira cuántos trofeos tiene De Vries. Entre los mini pedales de freno por ser el último en clasificación y las cacas de oro por ser el último en carrera, tiene más trofeos que Verstappen. Y claro, esto a Verstappen no le gusta absolutamente nada. Él quiere ser quien tenga más trofeos de toda la parrilla. Es un sinvergüenza. Y al equipo Red Bull tampoco le gusta que De Vries tenga más trofeos que Verstappen. Así que le han puesto solución. Y mira, Ricciardo o Ricciardo o como se diga, va a ser quien sustituya a De Vries en el equipo Alfa Tauri para el resto de la temporada. Por cierto, que la FIA en este Gran Premio se ha inventado que la clasificación tiene que ser con ruedas de madera en todos los coches. Pero bueno, no pasa nada porque vemos a Magic Alonso llevando todas las ruedas de madera a cada coche para ponérselas. ¡Qué grande eres, Magic! Así que empieza la clasificación. Y mira cómo corren todos los coches con esas ruedas. ¿Quién se llevará la pole? Seguramente Magic Alonso. Y mira, Tsunoda está intentando poner la misma sonrisa que Ricciardo, pero no consigue ese tamaño de sonrisa, por lo que mañana Ricciardo saldrá por delante de Tsunoda en la parrilla. ¡Uy! ¡Pobre Russell! Que todo el mundo se le está colando y se le está poniendo por delante y así es incapaz de hacer una vuelta limpia, por lo que mañana saldrá muy atrás en la parrilla. Y atención, ojo, cuidado, Carlos puede que se lleve la pole. Está corriendo muchísimo y ¡no! Que se le han roto las ruedas de lo que estaba corriendo. Mañana saldrá muy atrás en la parrilla. En fin, esto es como todas las clasificaciones, que al final quien gana, pues ¿quién va a ser? El tramposo de Verstappen. Así que míralo, celebrándolo con la mini rueda de la pole que... ¡Hala! Mira, pobrecito Hamilton, que tiene una pena enorme porque hace mucho que no se lleva una pole. ¡Uy! Pero ¡hala! ¡Qué guapetón que se ha puesto Hamilton! Que se ha convertido en Hamilton. Es que está realmente hermoso. Mira los ojitos que le pone Verstappen, que no puede resistirse a esa cara bonita. Pero en verdad es una sinvergonzonería de Hamilton, que ha puesto esa cara para que Verstappen no pueda resistirse y le dé la mini rueda de la pole. Lo que tiene de guapetón le falta de vergüenza. Así que al final mañana saldrá en primera posición Hamilton y en última con el mini pedal de freno Sargent. Pero bueno, que hoy es el día de la carrera. Vemos que ya es la hora y todos los pilotos se han puesto bien puestecitos en su posición de la parrilla, por lo que levanta la palanca, que esto ya arranca. 3, 2, 1 y arranca la carrera. Vamos, Magic, tú puedes. Uy, cuidado, que Guan Yu Zhou se ha quedado parado en mitad de la pista. Es un peligro. Y bueno, qué presumido que es Hamilton, que no para de mirarse al espejo porque está bien guapetón y claro, pierde la primera posición porque le adelantan un montón de pilotos. Y atención, los dos Alpine, que han hecho una salida espectacular y cuidado, que se han destrozado los dos Alpine. Los dos quedan descalificados. ¿Y qué hace Norris? Que le está enseñando un cartelón a Piastri. Yo no entiendo. Le está diciendo que vaya a boxes. Se ve que a Piastri le hace falta ir a boxes justo ahora. Así que Piastri le hace caso a su compañero de equipo y entra a boxes y sale de boxes. Pero bueno, que era una trampa de Norris para hacerle un undercut y así quedar por delante de su compañero de equipo. Eso no se vale. Y bueno, mientras vemos a Leclerc que entra a boxes, pero va muy rápido, va rapidísimo. Es más, se pasa a los mecánicos. Madre mía, ¡guau! ¡Qué frenazo! Y claro, tiene que dar media vuelta porque se ha pasado a los mecánicos. Menuda parada mala de Ferrari.
¡Y no! ¡Que los mecánicos de Ferrari eran de mentira! ¡Eran monigotes! ¡Menuda parada mala de Leclerc! Pero bueno, no pasa nada, como de costumbre, aquí viene Magic Alonso a cambiarle los neumáticos a Leclerc. ¡Qué grande eres, Magic! Y claro, después de ese desastre de parada, queda por detrás de su compañero. ¡Ole tú, Carlos! ¡Pero no! Que desde el equipo Ferrari no le gusta que Carlos esté por delante de Leclerc, así que obligan al pobre de Carlos a apartarse para que Leclerc le adelante y quede por delante suya. ¡Qué poca vergüenza! ¡Y madre mía, Checo, qué carrerón que está haciendo! Pillando berrufos, adelantando a todo el mundo. La verdad que está haciendo una carrera impecable. Aunque para carrera buena, la que está haciendo Sargent. La verdad que está haciendo una carrera impecable. Yo no entiendo por qué queda siempre el último, la verdad. Y atención, ojo, cuidado, porque Checo va a adelantar a Piastri y se asusta y se va por fuera del circuito por las vallas. Madre mía, menudo susto que se ha pegado. Pobre Piastri. Pero bueno, esto ya se acaba y vemos como de costumbre gana la carrera el tramposo de Max Verstappen, seguido de Norris y Checo. Por lo que vemos en el podio inverso a los tres últimos tocándole el himno a Max Verstappen, que ha vuelto a ganar otra carrera más, de verdad. Es que yo no sé, es que siempre va a ser igual o qué. En fin, lancemos el mega ruletón a ver si hay solución y toca la caja. ¿Os acordáis que quedaban 3 cajas secretas por abrir, verdad? Pues ahora Verstappen tiene que coger una de ellas y abrirla. Y vemos que Verstappen se decide y coge la caja con la letra C. ¡Qué nervios, qué nervios! ¿Qué habrá dentro? ¿Qué habrá dentro? Y... ¿pero qué es eso? ¿Que son 4 letras C? Yo no entiendo absolutamente nada. Ah, parece que es un puzzle y que hay que hacer algo con esas 4 letras. Hay que ponerlas en alguna posición para que pase algo mágico. ¿Pero el qué? Atención, ojo, cuidado, que parece que Verstappen lo ha averiguado, pero no le gusta absolutamente nada. ¡Ah! Que la figura que ha formado es un 33. Con las 4 C se puede formar un 33. ¿Y sabéis lo que eso significa, no? Que Magic Alonso consigue su victoria 33 y míralo ahí en el podio celebrándolo, bailando sevillanas porque es el mejor del mundo. ¡Qué grande eres, Magic! Seguro que ganas este mundial. Ah, bueno, y C de cárcel también, así que Verstappen a la cárcel. Y antes de acabar, quiero dar las gracias a mis Patreons por vuestro apoyo, de verdad, muchísimas gracias. También a todos los que os estáis suscribiendo, que sois un montón, 1000 millones de gracias. Y si queréis aparecer en la grada o tener una camiseta tan chula como esta, entrad a really3d.net. Y atención, ojo, cuidado, que vemos que Norris le pega una patada al trofeo que había ganado Max y lo destroza. Así sí, muy bien, Norris.